¿Qué tal, amigos? Encantados de saludarles. Bienvenidos a la entrevista con Jerez. Como siempre, nuestro agradecimiento a todos quienes han reportado la sintonía y además los comentarios, los estímulos, los halagos, los reconocimientos que hemos recibido de este proyecto comunicacional por Latina TV, el canal multiplataforma que transmitimos por la señal de Latina TV en señal abierta, señal por cable y también en canal YouTube. Y bueno, de verdad que ha sido interesante, bonito, significativo, muy estimulante la respuesta de la audiencia de la entrevista con Jerez. Y en la nota responsable que siempre hacemos al comienzo de la entrevista, seguimos estimulando y además agregando esa ocupación y preocupación por los elementos sensibles de la sociedad. Como todos sabemos, el tema de la ciudadanía es un asunto que nos corresponde a todos. Nos es muy sencillo como ciudadanos y como personas, como residentes, como habitantes, culpar al otro de la basura, culpar al otro del bote de agua, culpar al otro de que obstaculice el garaje, la salida del garaje de la casa. Siempre tenemos la cualidad y la capacidad de culpar siempre al otro sin cuidar cuál es la responsabilidad nuestra como sociedad. Muchas cosas pueden estar funcionando mal. Gandhi decía, pueden existir gobiernos malos, pero ciudadanos no. ¿Por qué? Porque en el ciudadano reposa el desarrollo de un país, el desarrollo de la ciudad, de una sociedad, la cortesía, el saludo, el agradecimiento, el reconocimiento al otro es una virtud que condiciona ese constructo que muchos creen que no ocurre. Y es que cuando la ciudad es amable, cuando sus habitantes son amables, cuando son coherentes en la cortesía, en el trato al otro, construimos ese modelo de país que todos soñamos. Queremos tener un mejor país, es verdad. Muchas cosas quizás no dependen de nosotros, pero de lo que sí dependemos fundamentalmente es de cómo nos comportemos, cuál es nuestra conducta. Por eso agregue siempre las gracias, los buenos días, el trato amable, el trato cortés, y créanme que allí estará usted alimentando, pero con absolutos resultados, el modelo de país que queremos. Siempre es posible tener una ciudadanía en positivo. Y hoy en la entrevista con Jerez nos hemos venido, además estamos en una locación muy bonita, tengo entendido que la estamos estrenando, estamos en el despacho del rector de la Universidad Yacambú, el doctor Juan Pedro Pereira Medina. Con él hoy la entrevista con Jerez. Doctor, ¿cómo estás? Grato saludarle. Gracias por atendernos y recibirnos en este sitio tan bonito. Sí, bueno, el nuevo rectorado. Sí. Estamos dándole vida a lo que es la modernización de ciertos espacios en la universidad y bueno, este es un espacio del rectorado desde su fundación. Ajá. O sea que está cumpliendo prácticamente la edad de la universidad, 36 años. Ya tocaba remodelarlo. Ya tocaba en el marco Aquí estuvo mi padre. En el marco de la evolución de las cosas, ya tiene una dimensión. Le acompaña el cuadro de Bolívar, los reconocimientos, fotografía familiar, fotografía académica, libros, ¿verdad? Muy bonito el concepto del desarrollo arquitectónico y de decoración que tiene el espacio, muy bonito, así que va a ser muy aliciente todo el que ingrese aquí al despacho del rector. Así es, así es. ¿Y cómo te sientes? Tiene una historia, o sea, pensar en nuestros fundadores, mi padre, tantas reuniones, tantas vivencias para poder lograr este proyecto y bueno, ha sido como un lugar emblemático dentro de la institución por todos los logros que se han recogido durante estos últimos 36 años que tiene la universidad. Juan Pedro Pereira, hijo, porque en el caso de ustedes que en tu caso cargas el nombre de tu papá, siempre generaba confusión, cuando tu papá estaba en vida siempre generaba confusión. Tienes el apellido y el vínculo y la responsabilidad de ser el rector de la Universidad de Yacambú, pero nos gustaría conocer también quién es el rector, quién es el individuo, quién es la persona. Se habla muy poco de eso, o se conoce muy poco de eso. Para la entrevista con Jerez, que tiene ese objetivo, queremos que la audiencia conozca con quién estamos conversando, cuál es tu carrera, tu formación académica y además, ¿qué te animó a aceptar la responsabilidad de ser rector? Bueno, yo soy contador público de
egresado de esta institución, de la Universidad de Yacambú. Luego de culminar mis estudios, me fui a Inglaterra a estudiar un poco de idiomas. Estuve alrededor de 6, 8 meses entre Cambridge y Londres. Decido, me había enamorado de Barcelona, España, por un curso que justamente mi padre me envió con una hermana mayor sobre la parte universitaria, y es cuando conozco a Barcelona y dije, bueno, esta ciudad me enganchó, me impactó, y decido buscar universidades que tuviesen algo en la parte gerencial, en la parte de negocios, que era lo que me llamaba la atención para hacer un posgrado. Hice una postulación para la Universidad Pompeu Fabra. Es una universidad muy reconocida en España, tiene muy buen estatus en el tema de negocios y en la parte internacional, estando yo en Inglaterra. Y me llega un correo de que necesitaban hacerme una entrevista personal para darme o no el cupo para ese posgrado en negocios internacionales. Entonces fue cuando por segunda vez voy a Barcelona a hacer esta entrevista, y a los 2 meses salí positivo en la evaluación y quedé para cursar este posgrado. Así que estuve en Barcelona viviendo alrededor de 1 año y medio, en Barcelona, España, con este posgrado. Fue una experiencia muy gratificante, muy llena de conocimientos, de poder compartir con tantas personas de diferentes partes del mundo. El posgrado era un posgrado totalmente internacional, personas de diferentes países, tanto de Europa como de Latinoamérica, y siempre he tenido esa inquietud de prepararme, de estudiar, me gusta estudiar. ¿Y cuando estabas ahí en ese estudio, en esa formación, sabías que venías a tener el designio, el destino de la universidad? Mira, no lo tenía muy claro, pero algo me llamaba la atención porque desde pequeño viví todo ese trabajo meticuloso de mi padre con el grupo de académicos que lo acompañó, el doctor Casas, el doctor Garmendia, grandes académicos que estuvieron ahí siempre apoyando el proyecto, y siempre, mientras yo jugaba alrededor de ellos, este es el futuro. ¿Dónde estudió? Yo crecí con eso. ¿Dónde estudió? ¿La primaria, la secundaria, bachillerato? Yo estudié en el Colegio Santísimo, él está allí en el oeste, entre Fuerzas Armadas y San Vicente. El Colegio Santísimo es un colegio de monjas, y ahí estuve la primaria. En ese momento ellos no tenían bachillerato, y luego pasé al Colegio San Pedro. ¿Y cómo era el alumno? ¿Era travieso? Sí, era travieso, sí. Era bastante travieso. Sí. ¿Hicieron fiesta las monjas cuando te fuiste? Yo creo que sí, sobre todo en el San Pedro, en bachillerato. Ajá. Vamos a hacer una pausa, esa parte es interesante porque vamos a conocer también esa vivencia y ese desarrollo de vida de quien es hoy el rector de la Universidad de Yacambú. Una pausa, identificamos y al regreso más de la entrevista con Jerez. Bien, continuamos conversando con el doctor Juan Pedro Pereira Medina, rector de la Universidad de Yacambú. Estudiaste en el Colegio San Pedro. Sí, ahí estudié todo mi bachillerato. Todo tu bachillerato. ¿Y ese vínculo con el colegio te dejó algún recuerdo que marca tu vida? Totalmente. Pertenecía a unos grupos juveniles que eran llevados por fe y alegría, y poder tener esa vivencia, esa humanización, porque es una palabra que tengo muy presente desde esa vivencia juveniles, de hacer esos retiros, de irnos a zonas de bajos recursos, dormir en una escuela, en colchonetas, tener la comida medida, tener unos horarios de aseo que solamente era bañarse con un balde de agua. O sea, vivir lo que vivían esas personas en esas barriadas realmente fue
fue muy educativo y muy sentido para mí y para todos los que formamos parte de esos grupos juveniles en estos años de bachillerato. Yo creo que eso me movió mucho para el agradecimiento, para la gratitud, para la humildad, y siempre lo he mantenido y he tratado ahora como padre que mis hijos también tengan esas vivencias. Y el rector muchacho joven, adolescente, muy travieso también. Sí, claro, sí. También. Le gustaba mucho el deporte, ¿Qué deporte? Me gusta todavía, el tenis. Ajá. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con raqueta. Ajá. Tenis de mesa, ahora lo que está de moda, el pádel. La conexión del joven con el colegio, la calle, la familia, siempre genera un cortocircuito entre las aspiraciones del muchacho para el momento, ¿no? A veces uno siente que la familia tosiga, restringe, limita, prohíbe, la calle da libertad, da un conjunto de cosas que no da la casa, y el colegio, la escuela, da la formación. Esos tres espacios, ¿cuál te enseñó más? La casa. Para mí siempre la formación del hogar es fundamental. Los otros son complementos muy importantes, pero los valores, el epicentro de todo viene de la casa, sí, de los padres. ¿Y en la calle qué aprendiste? En la calle el respeto. Yo creo que en la calle se viven muchas cosas. Ya sí. Esa es otra gran universidad. ¿Y te tocó ganarte el respeto de alguna manera? Sí, claro. Sí. La universidad de la calle te enseña mucho. Ajá. Te enseña mucho cuando sales ya al ruedo. Pero las vivencias han sido muy, tanto familiares como de amigos. Esta responsabilidad que asumí. Y yo creo que yo siempre le digo, bueno, mi padre como buen psicólogo me fue llevando. Ajá. Me fue llevando sin yo darme cuenta. Ajá, sí. Sí, sin duda alguna. Lo proyectó. Sin duda alguna, sí. Lo proyectó. ¿Y te has puesto o has imaginado en algún momento si no hubiese sido nombrado rector, guiado por tu papá para este papel, que hubieses tenido, qué otra responsabilidad hubieses cumplido? Mira, me hubiese ido por lo que estudié, por la parte de negocios internacionales. Ajá. Porque es la parte gerencial y que siempre me ha apasionado. Y hice un stop para entregarme al proyecto, al legado familiar. Ya. En la relación de la casa, la calle, la familia, la empresa, el sueño de la persona a veces suele tener no un rechazo natural, sino que, a ver, hay un proyecto de familia, hay un proyecto de empresa, de negocio, y a veces terminan los hijos haciendo exactamente lo que papá o mamá quiere que se haga para garantizar que eso se mantenga vivo. Y terminan a veces los hijos haciendo cosas que no les abriga su corazón. Sí, no, yo lo que hice muy personalmente fue abrigar mis sueños con el delegado de la familia. Me gustan los negocios internacionales, yo dije la universidad va al tema internacional. Ah, mira la cosa. Entonces lo mezclé y se ha logrado, lo conversábamos ayer. Sí. Entonces hice de mis sueños mezclar el legado familiar y proyectarlo. En eso estoy. Qué maravilla, qué ingenio. Chévere, muy agradable. ¿Sentiste en algún momento, en el transitar de tu vida, que era Venezuela el epicentro para hacer cosas? Estuviste fuera, estudiaste fuera, viste otro mundo, otras posibilidades, otras condiciones, otras relaciones. Es odioso, pero termina uno haciendo comparaciones, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando realmente tienes esa posibilidad de estar afuera, es cuando te das cuenta y valoras tu país. Sí. Y no todos lo estamos haciendo ahora. Pero cuando ves las grandes oportunidades que tiene Venezuela, tú dices, o por lo menos como lo dije yo, me regreso. Yo tuve oportunidades de quedarme en España, en Europa, joven, ya con un pregrado, con un posgrado en negocios, se abrieron ciertas puertas, pero sí tenía algo en el tema familiar, y bueno, ahí hay un legado, hay que defenderlo, vamos a ver en qué aportamos. Y yo llegué principalmente haciendo lo que había estudiado, la parte de negocios, y me fui involucrando poco a poco, desde la base,
por eso digo que mi padre fue muy inteligente en llevarme, porque primero me involucré, fue como docente universitario, en lo que había estudiado, en la parte de negocio. Y al darme cuenta que me gustó la docencia universitaria, bueno, ahí fui escalando internamente, como decano de extensión, luego secretario. Cuando ya había terminado el doctorado ya tenía los requisitos para ser rector, y es cuando lo asumo. Asumes la responsabilidad. Asumo la responsabilidad. ¿Hijos? Sí, cuatro hijos. Siempre uno ve con mucha ternura la manera como publicas y difundes tu relación con tus hijos. Sí, porque es esa parte de dar a conocer que el rector es un ser humano, igual que todos. A veces dentro de estos cargos se forman unas figuras muy abstractas, como intocables o inalcanzables. Ajá, sí, así es. Y yo creo que he querido siempre romper ese patrón, ese hielo, desde mi forma de gerenciar, de estar en este cargo, y mostrar esa parte humana también. ¿Y sientes que ellos pueden seguir tus pasos, o lo ves en la dirección de otras cosas, de otros sueños? Mira, todavía no lo tengo muy claro. Por lo menos los mayores los veo hacia otras áreas, que es lo que han manifestado. Pero yo estoy haciendo como hizo mi padre, que estudien lo que realmente se sienten bien, que el tiempo dirá. El tiempo dirá. En esa comunión de la relación también con la familia, los hijos, se dan procesos que son muy interesantes en el individuo. Y es que se dan afectos, pertenencias, se hace una especie de arraigo interesante que construye la estructura, el carácter del individuo. Ser hijo es una cosa y ser papá es otra. Son dos dimensiones. Cuando uno es hijo, uno evalúa al papá, lo ve de una manera, lo sostiene de una manera, pero cuando se es papá, uno ve a los hijos con otra mirada, incluso con otras palabras, con otros toques. Esa responsabilidad no te genera un cortocircuito entre lo que fue tu papá contigo y lo que tú eres hoy día con tus hijos. Bueno, siempre uno trata de dar lo mejor. Y si hubo algunas carencias, que no las vivan ellos, sino mejorarlas. Yo recuerdo que a mí me hacía mucha falta mi padre cuando él estaba entregado al proyecto universitario. Vivía más en Caracas que en el propio Barquisimeto, que en la casa. Y yo decía, bueno, y entonces era una llamada, éramos muy, muy apegados. Entonces, con mis hijos, trato de que no haya ese vacío, de estar en momentos importantes, como las actividades escolares, en el colegio, en sus actividades deportivas, en sus torneos, en sus competencias. Cada uno son cuatro mundos diferentes, cada uno tiene una forma de pensar, cada uno tiene una actividad diferente. Entonces es estar ahí presente, es un papá presente. ¿Llama la atención con el mismo rigor que lo llamaba tu papá? Sí. Soy un papá en ese sentido, no es que no quiero llamarlo fuerte, sino es un poco estricto, o sea, hacerle saber de que las cosas hay que ganárselas, de que no todo es fácil. Mi padre no me lo dio todo, mi padre me enseñó a valorar. Entonces yo creo que esa ha sido la mejor enseñanza que me dejaron ambos, mi mamá y mi papá. Ese punto que tocas trae a colación lo que a veces la sociedad piensa del otro, ¿no? La otredad, la forma como vemos al otro. Y quizás mucha gente ve esa comunión de una familia que construyó una universidad, que se desarrolló en el tiempo, que logró consolidar una empresa, y automáticamente son personas que se van transformando en su ego, en su desarrollo individual, y son, elitescos, pasan a ser parte de una sociedad que separa a la otra, son los ricos, los poderosos. ¿Cómo te sientes a veces con ese señalamiento que muchas veces la sociedad hace sobre aquel que triunfa en el mundo de los negocios? Muy buena pregunta. Mira, vuelvo al tema de valores de casa, y ese ha sido mi espejo donde me veo todos los días. La humildad de mis padres nos las inyectaron a todos los hijos, y aun cuando el estatus o el tema del legado, de ver una organización de 36 años, ver una institución que va a perdurar en el tiempo, porque ya esto dejó de ser de los Pereira, de los Medina,
como siempre he dicho, de la familia, ya esto es del mundo, ya esto es de la sociedad. Nosotros nos vamos y la universidad va a quedar, Seguro. va a estar. Así es. O sea, es un proyecto eterno y muy importante como es el tema educativo. Entonces, yo siento que desde esos valores de humildad, cuando tú lo sabes manejar, te manejas muy bien en todos los estatus. Sí. Súper bien. Cuando tienes eso bien claro. O sea, que el rector no se siente pretencioso, Para nada. ¿no? Para nada. Aun cuando muchos lo ven así. Ajá. Porque la gente te da etiquetas. Claro. Pero no me siento así. No te sientes así. Me Eres siento una persona sumamente accesible. cercana, de conversa amable, afable. Con cualquier Te identificas nivel. con el otro. Sí. La relación del rector es una cosa y la relación del individuo con la sociedad es otra. A veces el rector requiere, obviamente, una conducta, una Claro. fisionomía ante los escenarios, pero el individuo tiene otra. Juegas tenis, juegas pádel, te involucra. Incluso estuviste en un momento transitando el mundo de la política, ¿no? Así es. Eso así te es. puso incluso mucho más cercano a la gente. La relación de eso con la universidad, del vínculo con el otro, ¿qué te ha dejado como individuo? Del vínculo con el otro. Sí, ¿Cómo con, no- con la sociedad misma, cuando ves que hay una sociedad a la expectativa, una que puede ingresar aquí, otra que no puede ingresar acá. Bueno, que uno es una imagen y uno tiene que dar lo mejor como imagen y como rector, como un tema tan álgido e importante como es el tema educativo. Uno debe ser ejemplo, uno debe tener un marco de seriedad, de respeto, de transmitir, motivar, Ujú. de ¿No te ha pasado que te dicen, ya vamos a hacer el corte, que y usted es tan joven y es rector? Sí. muchísimo. ¿Y ese muchacho que hace ahí? Muchísimo. Sí. Siempre esperan a alguien mucho Sí. mayor. Ajá. Vamos a hacer una pausa, identificamos y al regreso más de esta grata conversación con el rector de la Universidad Yacambú. Ya venimos. Seguimos con más de la entrevista con Jerez, conversando con el doctor Juan Pedro Pereira Medina, rector de la Universidad Yacambú. La universidad va a cumplir 36 años. De esos 36, bueno, has vivido la creación y fundación de la universidad, pero tienes 13 años ya como rector. Sin duda la transformación y el desarrollo de la universidad hoy día habla por sí sola. Proyección internacional, soporte tecnológico de primera, tiene un perfil, un formato, es prácticamente una marca académica en Venezuela para el mundo. ¿Cómo te sientes que de alguna manera mucho de esos atributos que hoy día tiene la Universidad de Yacambú corresponde a tu responsabilidad como rector? Bueno, me siento muy orgulloso de estos logros, porque han sido años muy difíciles, no han sido los mejores años de la universidad. Pero sin embargo la constancia, sin embargo creer en mí, creer en el equipo, yo siempre hablo del equipo porque es el que te acompaña el día a día y es muy importante tener personas que se sumen a tu proyecto, que se sumen a tu sueño. No es fácil decir, la universidad la queremos a nivel global. ¡Wow! Chévere, pero ahora ¿qué hay que hacer para lograrlo? Ajá. Entonces, es Y un luego para trabajo, sostenerlo, ¿no? sostenerlo y mantenerlo. Claro. O sea, realmente es un trabajo de hormiguita, de paso a paso, de mucha constancia y que realmente te reúnas con un equipo de trabajo que sume. Vamos a ver esto, vamos a agregarle esto, hay que transformar esto. Sí, un trabajo de revisión. Siento que las bases de la universidad, las bases fundacionales siempre han sido muy sólidas y siempre lo he comentado. Sin embargo, son otros tiempos, hay otras necesidades, las organizaciones se transforman, cambian, las necesidades de los jóvenes actualmente son diferentes, las modalidades cambian, todo el tema tecnológico, todo el tema de inteligencia artificial, todo el tema de las plataformas virtuales, aun cuando también la presencialidad es importante, el tema de socialización que solo se vive
más en el cara a cara del día a día, siempre va a recoger puntos de interés. La universidad, bueno, aquí seguimos Douglas. Me considero una persona que no para, que siempre tiene una idea de buscar algún contacto, de buscar alguna oportunidad que ayude a la universidad a mantenerse en la palestra, a mantenerse en contacto, viva, que se sienta en la universidad que está viva. No esperar a que cambie el país, a que cambie el gobierno. No hay que esperar nada. La universidad tiene que mantenerse activa todos los días y generar. Nosotros somos unos generadores de noticias, generadores de oportunidades, de generación de relevo fresca, nueva, novedosa, pensante, con masa crítica. Entonces, para eso tenemos que darle herramientas a los docentes, herramientas al mismo personal, motivar al personal por el tema de sueldos, por el tema país que podamos vivir, porque la universidad no está exenta, la universidad está en Venezuela. Claro, así es. Entonces hay que buscar estrategias de todo tipo para que se quede el estudiante y llevarlos a término, que es profesionalizarlos en cada una de las áreas que ha escogido, como también mantener al personal motivado. Ha sido realmente un trabajo arduo, pero lo hemos logrado. Recientemente, parte de esa siembra se recoge en un premio internacional. Estuviste por Roma acompañando al doctor José Gregorio y a la madre Carmen Rendiles, pero también estuviste en Francia recogiendo un premio. Cuéntanos sobre eso, porque creo que es interesante, porque acá en Venezuela evidentemente hay un claro reconocimiento de lo que la universidad hace y ha hecho, pero a nivel internacional la están viendo y han colocado en el foco, en el centro de la mira, el poder reconocer lo que se está haciendo acá en Lara, en Venezuela, para el mundo. Sí, es parte de ese orgullo que siento de esa visualización que estamos logrando, de esa internacionalización, de esa globalización de la universidad. Poder recibir este reconocimiento como personalidad iberoamericana del año en la Universidad de la Sorbona en París es algo extremadamente grande. Es una universidad milenaria. ¿Cómo te sentiste ahí? Sí, como si estuviese recibiendo un Oscar, realmente. Sí. En la sala, la solemnidad, lo académico, la fotografía las personalidades. Histórica. Esa fotografía final que toman es histórica, ¿no? Sí. Están todos allí con el premio en mano. Y algo que me movió mucho es que la misma directiva empieza a dar sus palabras de reconocimiento, iniciando sus palabras en ese reconocimiento que recibió mi padre hace 20 años atrás, en Nueva York. Doble por significado, ¿no? Entonces, eso me movió mucho porque era vivir ese momento otra vez, porque casualidad yo era un niño y fui a Nueva York, primera vez que iba a Nueva York, y fui a acompañar a mi padre a recibir ese premio. Entonces ver ese momento, nunca vivirlo otra vez, nunca te lo imaginé. Nunca me lo imaginé. Nunca te lo imaginé. Se puede decir. Más, yo no había querido decir nada hasta que yo estuviese allá, porque no me lo creía. y se puede pensar o inferir que espiritualmente tu papá estaba ahí contigo en ese momento. A propósito de eso, ¿cómo vive el rector o el individuo, Juan Pedro, esos momentos, la partida del ser querido? Partió tu mamá, partió tu papá. Yo recuerdo mucho de tu mamá, que de hecho tiene la hazaña de haber organizado el primer Congreso de Salud Comunitaria en Venezuela. Se hizo acá en Layacampo. Recuerdo que fue de mucho trabajo. Y dejó siempre la estela de ser una persona muy, muy accesible, muy vinculante, muy afable, muy solidaria. Y tu papá igual, de alguna manera. Pero ya no están contigo. ¿Cómo vives la ausencia de esa gente que marcó tu vida? Bueno, dando lo mejor de mí, protegiendo y dejando una buena gerencia, un buen legado, que así como los recordamos a ellos, me lleguen a recordar a mí, de que esta segunda generación con mi hermano también podamos realmente dejar un cimiento, unas bases, como decía mi padre, ya yo les dejé la plataforma, ustedes hagan la otra para que las otras generaciones sigan. ¿Qué extraña el hijo de mamá y de papá?
esos afectos cercanos que extrañas de tu mamá. Las conversaciones. Sí. Las conversaciones eran muy nutridas. Yo sentía de que al verlos a ellos era ir a conversar de la universidad, de los proyectos, y siempre había una orientación, siempre había unas felicitaciones, sentirse orgullosos. Pero yo sé que donde están también lo están sintiendo. ¿Y dejó algún sabor? Las mamás, las abuelas dejan siempre un sabor en algo, en la comida, en un postre, en una bebida. ¿Qué recuerdas de lo que tu mamá te preparaba? El pasticho de mi mamá era el campeonato. Genial, ¿sí? Sí, cómo no. ¿Y de tu papá? De mi padre, yo creo que sus consejos muy sabios. Era un hombre muy aventajado. Cuando la gente iba, ya él estaba aquí de este lado. Sí, cómo no. Y psicólogo de ñapa, sí, digo yo. Sí, realmente. Siempre tenía una respuesta, un buen consejo. Para todos, para familia, para amigos, personas que se le acercaran. Si Juan Pedro tuviera la posibilidad de hacer una pregunta a Dios, ¿qué le preguntarías? ¿Qué le preguntaría? Mira, ayúdame a que esta universidad llegue a donde mis pensamientos lo han querido, que es a nivel mundial. Uh-huh. ¿Y tú sientes que Dios te ha ayudado? Muchísimo. ¿Sí? Mucho. Yo soy muy espiritual y muy de fe. ¿Has visto señales de eso? Bueno, yo creo que las veo todos los días que avanzamos y obtenemos un logro. No solamente en lo personal, sino que la institución lo obtiene. Antes de entrar aquí, me llegó al rectorado un grupo de jóvenes que acaban de participar en el concurso IDEA y ya están en la final. Entonces, esas son señales, para mí son señales. Uh-huh. Porque es el egresar, el estudiante que ya va a egresar, pero ya está obteniendo unos resultados de lo que está aprendiendo en la universidad. Entonces, como yo les digo, ustedes son la carta de presentación, apalánquense, apóyense en su alma mater para esos proyectos. El éxito tiene una línea delgada que la acompaña como centinela la envidia, el chisme, la descalificación. ¿Cómo has lidiado con eso? Con mi cara en alto y haciendo lo que sé hacer, ¿sí? Sin pararle a eso. ¿Sufres y ganas en el ego el individuo que puede responder cualquier señalamiento que se haga? ¿Cómo? Sí, porque si la persona gana en el ego, dice, bueno, yo soy el rector, a fin de cuentas son mis decisiones, son mis órdenes. Mucha gente dirá, bueno, pero ¿a cuenta de qué? ¿Por qué? Bueno, que tienes la autoridad para hacerlo, puedes hacerlo. Claro. Mucha gente confunde autoridad con que no es que tiene mucho ego, tiene mucha altura y por eso se comporta así, ¿no? Sí, pero no. Yo creo que, claro, hay decisiones que yo trato de manejarlas con el equipo, consensuadas, pero por supuesto como rector y doliente, gerente de esta institución, hay muchas decisiones mías, personales. Que pueden ser antipáticas. Totalmente, claro. Totalmente. ¿Y no te sientes luego así en casa, caramba? ¿Di esta orden? No, claro, hay veces que he tomado decisiones que yo dije debía esperar un poco más, o a lo mejor no era el momento. Uh-huh. Pero eso me ha llevado a ser más analítico antes de tomar una decisión y a ser más asertivo a la hora de tomarla, pero eso me lo ha dado el tiempo, la madurez. Todo un aprendizaje, sin duda alguna. Vamos a hacer una pausa, identificar, y al regreso venimos con la parte final de esta grata conversación, muy interesante, muy reveladora además, hoy en la entrevista con Jerez. Seguimos con más de la entrevista con Jerez, esta grata conversación con el doctor Juan Pedro Pereira Medina. Estamos estrenando este espacio que es la oficina del rector, pronto estará a su disposición y además nos decía, es la primera vez que se sienta aquí con nosotros, o sea que hemos tenido ese privilegio y le agradecemos mucho. La Universidad de Yacambú es, como toda empresa, como todo espacio, el segundo, luego de la casa, donde se edifica familia, donde se encuentra amigos, cercanos, afectos. Se vive mucho tiempo
acá, se pasan muchas horas acá, hay un vínculo, se crea una conexión familiar. Versus esa otra línea delgada, bueno, son gente que trabaja, gente que depende de un sueldo, están en una nómina, hay esos elementos. ¿Cómo ha sido ese proceso gerencial para poder interpretar que esto ciertamente es una gran familia versus las otras cosas que tienen que ver con las necesidades individuales del individuo, del que barre, del que limpia, del que da clase, del que investiga, de todo eso? Porque son cosas muy diferentes y a veces hasta muy difícil para una persona que tiene que tomar decisiones financieras, económicas, versus poder impactar pues el sostenimiento de una familia, como ocurre en las casas. Cuando llegan las situaciones a las casas, el papá, la mamá toma medidas, a veces son antipáticas, difíciles para los hijos, pero son necesarias para mantener la vigencia y el sostenimiento. Aquí ocurre lo mismo exactamente. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, totalmente. En la universidad hemos tenido que tomar decisiones para adaptarnos a las necesidades. Y en este sentido son decisiones administrativas fuertes, porque no es el mismo número de estudiantes que teníamos hace 15, 20 años. Y el número de personal no podía ser el mismo, sino que había que reducir un poco el personal, tanto académico como administrativo. Sin embargo, yo siempre he mantenido que el personal de la universidad tiene mucha identidad con la institución. Así como se ha retirado personas, han vuelto también. Entonces eso te dice que hay valores, que hay principios, que hay una identificación con la institución. Y la familia es así, hay una familiaridad. Y eso viene desde la fundación, esa cercanía. Yo recuerdo mucho a ambos, a mi papá y a mi mamá, reunirse con el personal, hablar con el personal, motivar al personal, conocer un poco de cuáles eran esas necesidades personales que pudiera tener para ver cómo ayudar, cómo colaborar, cómo intentar dar una solución. Y eso creo que también lo hemos logrado, mi hermano y yo, de tener esa cercanía, de escuchar, de ver cómo apalancar esta situación, de buscar. No siempre lo hemos logrado, pero sí hemos dado en ciertos aspectos sorpresas para apalancar. O sea, temas de sueldo, ver cómo mejorar, porque todo va a depender de la inscripción, como siempre les he comentado al personal. Nuestra entrada son los estudiantes y por eso tenemos que ser una universidad de calidad para que quieran venir para acá. Claro. Entonces ha sido la consigna, tenemos que trabajar bien para que ese estudiante esté orgulloso del servicio que está pagando, porque de ahí dependemos nosotros también. Entonces ha sido todo una serie de aspectos a considerar para que la universidad se mantenga en una posición de calidad, de transformación, y que pueda realmente soportar esa masa de trabajadores. Has logrado con tu rectoría modernizar la universidad y ubicarla en contexto y tiempo, tanto a nivel local como a nivel internacional. ¿Cómo la ves en el futuro? Me imagino que por tu práctica, por tu formación académica, por tu experticia profesional, todos los días te la imaginas, todos los días te la labras, fraguas, vas haciendo ese constructo de pensamiento hacia dónde dirigir la universidad. Me imagino que eres indetenible en ese sentido, ¿no? Deja de ocurrirte tantas cosas. ¿Cómo la ves en el tiempo con todo ese cúmulo de ideas que quieres desarrollar en la universidad? Mira, cuando hablamos de una universidad internacional, es internacional. Entonces es que esté realmente en el mundo, que esté visualizada, reconocida, y que atrás de este proyecto estén las puertas abiertas para sus egresados, que es el otro punto importante que me gustaría destacar, que es que nuestra tarea no terminó en el acto de grado cuando imponemos medalla y entrega de títulos, sino que sea el puente para todos los egresados de la Universidad de Yacambú de estar en el mundo. O sea, no solamente es la universidad, sino sus egresados también,
Y eso amerita un gran trabajo de reconocimiento de estos títulos, de estos programas a nivel global. Y en eso es lo que ando, de buscar esos contactos y esos convenios con otras universidades en Europa, en Latinoamérica, donde haya esa homologación rápida de los títulos de la universidad, que sean reconocidos en diferentes países, que le abran puentes, porque la universidad principalmente fue internacionalizada por sus estudiantes, y de ahí yo tomé muchas ideas. ¿Por qué digo esto? Porque en este proceso migratorio de Venezuela, ¿a dónde están los venezolanos? En el mundo. Claro. Entonces, y muchos de esos con estudiantes, el título de la universidad, claro. Sí, ¿no? Y muchos de esos estudiantes que eran estudiantes presenciales se fueron a diferentes partes del mundo, pero siguieron con Yacambú a través de la plataforma. Entonces, yo digo, wow, cuando hice un reencuentro de estudiantes, eso fue en pandemia, me di cuenta que la universidad ya es internacional y nosotros no habíamos valorado eso, no lo habíamos visualizado. Y yo dije, bueno, tenemos un muchacho en Finlandia, tenemos en España, tenemos en Portugal, tenemos en Miami, en Colombia, en Brasil. ¿Qué es esto? Entonces nosotros tenemos la plataforma, ellos siguen estudiando con la universidad para culminar sus estudios, ¿no? Vamos a prepararnos para esto. Entonces ahí se me abrió un mar de ideas para concretar, para preparar proyectos que ayuden a la universidad a realmente ser global y demostrar que en Venezuela todavía la calidad universitaria, educativa, tiene un gran nivel. Nosotros tenemos docentes universitarios de mucho nivel. Y bueno, lo ha demostrado todos los venezolanos que están afuera. Sin duda, de alta demanda. Entonces, con una preparación óptima. Y la educación venezolana realmente, en comparación con el mundo global, es muy económica. Solamente que el poder adquisitivo venezolano ahorita no está alcanzando para masificar y sobre todo pagar una universidad privada, pero tenemos mucha calidad todavía en el país y es lo que yo he querido mostrar y lo que estamos logrando mostrar en el tema educativo de una universidad de gestión privada para el mundo. Entonces, muchas veces el eco se hace más afuera que en lo interno, pero estoy preparando las bases con el equipo para cuando llegue el momento. ¿En cómo lo estoy preparando? En la transformación, en mejorar los sistemas, en tener la calidad, en tener las mallas curriculares actualizadas, en estar en la palestra de lo que tiene el mundo. Ahorita es la IA, bueno, vamos a trabajar con la IA, vamos a preparar al personal docente con la inteligencia artificial y todas las nuevas carreras inmersas en el tema tecnológico y preparar la diversificación de los programas. Mucha tarea. Mucha tarea que hacer. Ya tenemos que ir finalizando. Así como termina este programa, también la vida. Me gustaría, para la audiencia de la entrevista con Jerez, ¿cómo cree o quiere usted que se le recuerde? No lo que diga la lápida, no lo que diga esa plaquita, sino cómo quiere usted que la sociedad, el entorno, su familia, cuando usted ya no esté en este plano, como no lo estaremos nosotros en algún momento, quieren que lo recuerden. Bueno, como una persona que defendió el legado de su familia y pudo trascender el tema educativo, dándole oportunidades a muchos jóvenes de poderse preparar para el futuro, de que se sientan orgullosos de su institución, de su alma mater, y que me recuerden como alguien que supo gerenciar y que sumó a la sociedad un tema educativo de relevancia, en donde muchos o pocos creían como era la educación online y de plataforma, y bueno, la pandemia cambió todo. Total. Cambió todo y ya la universidad estaba preparada y por eso se apuntaló. Tu rectoría ha escrito y está escribiendo una página en la historia de la universidad y una página en la historia de los estudios universitarios en Venezuela. Eso emancipa al individuo, lo coloca en ese momento de la historia con un criterio de presencialidad, pero también lo deja sembrado para la posteridad. Se vuelve un asunto que siempre la sociedad lo va a recordar.
¿Cómo te sientes dejando ese aporte que quizás hoy día no hagamos quizás conciencia o análisis de eso, pero se está escribiendo una página importante en la historia de los estudios académicos en Venezuela? Bueno, me siento bien, pero falta mucho. Ajá. No me siento Faltan páginas, a plenitud. Falta mucho, falta mucho. Falta mucho que aportar, falta mucho. A donde yo me sienta a plenitud, así, yo creo que falta mucho Sí. todavía. Entonces, por eso es que tengo el equipo corriendo siempre. Hemos alcanzado una meta, pero ya tiene 3 ideas más, 4 ideas más. Este hombre no para. Te agradezco Entonces, mucho. a ti, Douglas, por Te agradezco esta mucho, entrevista. doctor. Gracias por esta conversación tan bonita, tan desprendida y tan profunda, además, que queda ahí para la audiencia de la entrevista con Jerez. ¿Lo que quieras agregar? Bueno, no, agradecidos y bueno, aquí está una institución educativa para ustedes, para la sociedad, para sumar, para ser país. Yo estoy muy identificado con Venezuela como venezolano, por eso regresé al país para sumar y desde la importancia que me inculcaron mis padres por el tema educativo, es darle las herramientas realmente a todo el ser humano para que tenga mejor calidad de vida. Y cuando se resume en mejor calidad de vida, tú empezaste este programa muy bien hablando de la ciudadanía, y una ciudadanía educada, una ciudadanía que respeta al otro, una ciudadanía que está formada en valores. Mira, eso no lo para nadie. Todo eso es ganancia para el país, para el desarrollo de un país, de una sociedad, de una región, de un poblado, de un estado. Entonces, la educación realmente está como pieza transversal en todo. Te agradezco mucho. Gracias. Amigos, hasta acá la entrevista con Jerez.